Oigan, hoy estamos comenzando una nueva serie que le he titulado Contando Ovejas. Es una serie que va a hablar Dios a nuestros corazones. Es una serie que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar de diferentes maneras en las que Dios ve la iglesia. La manera en la que Él estructuró la familia de la iglesia también. Y cómo Dios nos ve a nosotros. Y el punto es importante. Las ovejas tienen un papel importante. Es que vamos a estar metidos en estas próximas semanas contando ovejas. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos de chiquitos su mamá les decía cuando se iban a dormir, ponte a contar borreguitos, ¿verdad? Y en las caricaturas aún veíamos estas ovejitas brincando una cerca y una tras otra y cuenta borreguitos y ovejitas para quedarnos dormidos. Yo no sé dónde sacaron esa historia o esa leyenda o por qué venga ese mito. Si alguno de ustedes sabe la historia, déjeme saber ahí en los comentarios en YouTube o Facebook de donde sea que nos estés viendo y cuéntame de dónde viene esa anécdota. Me interesaría saber de dónde nos la cuentan las abuelitas, ¿verdad? Porque nunca supe. Entonces vamos a estar hablando hoy acerca de contando ovejas. Vamos a estar hablando de la función de un pastor a los ojos de Dios y vamos a estar hablando de la función, cómo Dios ve a las ovejas. ¿Sabes? Cuando encontramos en la Biblia tantas anécdotas o Jesús aún contaba parábolas refiriéndose a las ovejas. Las ovejas son la iglesia, son el rebaño de Dios, son los hijos e hijas de Dios. Y en muchas ocasiones encontramos en la palabra y también a Jesús hablando acerca de su iglesia, refiriéndose acerca de la familia de la iglesia como ovejas. Y nos habla en este sentido. La función principal en los tiempos de Jesús de un pastor era cuidar que la oveja siempre tuviera un lugar donde comiera pastos verdes, fuera comida fresca y también tuviera un lugar donde pudiera tomar agua fresca. Siempre se aseguraba de llevarlos a arroyos que no eran muy profundos, porque si eran demasiado profundos a las ovejas les gusta flotar y se van en el río, descarriadas, pero las llevaba a arroyos donde podían ellos meter las patitas, las ovejitas y tomar agua sin preocuparse. Las cuidaba obviamente de los depredadores, de los osos, de los leones, de los lobos, y siempre tenía cuidado de ellas, de acarrearlas hacia él, traerlas hacia él cuando era ya noche, porque las ovejas no pueden pasar la noche fuera en los desiertos porque el frío es tan terrible que pueden morir afuera. Entonces siempre las juntaban en aquellos tiempos. Había cuevas entre las montañas también en donde los pastores se iban por semanas buscando nuevos pastos para las ovejas y encontraban estas cuevas y por ahí pasaban las noches. Si eran afortunados tenían un lugar y en este caso pues tenían corrales y ahí las guardaban, las cuidaban con rejitas, con corrales para que tanto la oveja no se saliera del redil como también los osos o depredadores o leones no entraran a devorar a las ovejas por la noche. Así es que hay una función muy importante. Una cosa curiosa, vamos a leer un momento la parábola de la oveja perdida, que es una de las más famosas que encontramos en la Biblia narrada por Jesús. Pero la Biblia nos define esta parábola como había 100 ovejas, ¿verdad? Y solamente Jesús nos indica el nombre de una. Ese nombre se llamaba Perdida. Era una oveja, se llamaba Perdida. Así es que escríbele a alguien en los comentarios Perdida o Perdido. Pero no se nos dice el nombre de las otras 99 ovejas. Yo encuentro en la Biblia muchas referencias y créanme, no voy a poder hablar de todas en esta serie, pero voy a ver si puedo por lo menos enseñarles el nombre de 50 ovejas, que no crean que se llama la ovejita Molly o la ovejita Laila, el nombre de mis mascotas, ¿verdad? Pero son características y rasgos que yo encuentro en la Biblia, 50, por lo menos 50, si no es que un poco más, 50 tipos de ovejas que encontramos descritas en la palabra de Dios, que las ovejas somos nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia, somos las personas, los que pertenecemos a la familia de la iglesia, los que nuestro Señor es Jesucristo, somos ovejas de Él y le pertenecemos a Él. Así es que denme un segundito porque me apareció un mensaje aquí en la pantalla sorry. Así es que quiero que me acompañen al libro de Juan y vamos a leer lo que en las propias palabras de Jesús nos dice Juan capítulo 10 versículo 27. Lo voy a estar leyendo aquí en la pantalla. Dice el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús se compara a él como el pastor, y otro lo vamos a ver, pero compara a la iglesia como sus ovejas. Y Jesús nos enseña que toda oveja tiene dos características que subrayé aquí en estos versos. Vamos a verlas más a detalles. Número 1, tienen oídos para oír, pero también tienen conciencia, o en este caso podemos decir voluntad
para decidir. A diferencia de las ovejas en los tiempos de Jesús, que son los animalitos, obviamente, las ovejas no tienen voluntad propia. Las ovejas son llevadas por el pastor y tienen que confiar a ciegas en el pastor. El lenguaje del pastor no es el mismo lenguaje que utilizan las ovejas, ¿verdad? Es distinto. El pastor es un ser humano, las ovejas son animalitos. Pero en este caso, nosotros como ovejas, como personas, tenemos una conciencia, tenemos una voluntad propia para decidir. Así es que leyendo una vez más el versículo, mis ovejas oyen mi voz porque tienen la capacidad de escuchar y yo las conozco y me siguen, porque seguir es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Amén. Ahora vamos viendo lo que dice Juan capítulo 10, verso 11, porque Jesús nos dice quién es el verdadero y el buen pastor. Nos dice, yo soy el buen pastor, y luego nos aclara, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, nosotros sabemos que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. No tenemos que pedirle que nos pruebe que Él es el buen pastor. Él ya lo probó en la cruz con su propia vida. Entonces, Él estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y Él probó a través de su propia muerte y resurrección que Él está dispuesto a darlo todo por amor a ti y a mí. Ahora, mencionaba hace un momento que la tarea del pastor tiene como prioridad alimentar al creyente. Si somos reales, obviamente hoy en día tenemos pastores modernos. Yo soy un pastor en la actualidad, tengo un llamado de parte de Dios. Me preparé desde joven para servir al Señor en el ministerio. Nunca pensé realmente que iba a terminar Dios llamando mi vida y aceptando este llamado como pastor, que es una gran oportunidad de servir al Señor, pero también es un gran desafío que oro a Dios que no tan solo yo, sino muchas personas, algunos de ustedes tal vez que nos pueden ver, tengan ese llamado de parte de Dios para servirle a Él con sus vidas en un tiempo, ¿verdad? Pero la tarea principal era alimentar a la oveja. Ahora, nosotros como personas no les damos pasto ni les aventamos al río para que tomen agua, pero se refiere a la palabra de Dios. Nuestra función actual como pastores es alimentarles con la verdadera palabra de Dios, cuidar de que no introduzcamos una doctrina extraña, una corriente humanista, una corriente tercermundista, ¿verdad? Hoy en día hay tantas corrientes de metafísica, de astrofísica, de leer los astros, que esto, que el otro, que los espíritus, que ya vas a subir a tu nivel de conciencia número quién sabe qué. Y Dios mío, tantas cosas que no vienen en la palabra de Dios como fundamento. Así es que como pastores es nuestra responsabilidad de cuidar este alimento y cuidar de que nadie más venga a querer meter un alimento distinto fuera de la palabra de Dios. Podemos tener experiencias, sí, en Dios, pero basadas en la palabra de Dios, que son experiencias en Cristo. Podemos escuchar testimonios de alguien más, sí, pero su testimonio va relacionado a lo que Dios hizo con ellos, basado en su palabra. Amén. En los antiguos tiempos, o en los tiempos de Jesús, el pastor utilizaba dos herramientas que le eran dadas para cuidar a su rebaño, para cuidar a cada una de las ovejas. No se alcanza a ver aquí, pero este pequeño pastor está recargado sobre una vara. El pastor tenía dos herramientas que eran de madera. Una era la vara del pastor y la otra era el cayado del pastor. La vara simplemente era una varita, muchas veces era una ramita, era delgada, que era formada en la parte alta nada más para recargar su mano, donde el pastor podía a veces nada más recargarse tantito. No confiaba todo su peso ahí porque recuerden, es una vara delgada. Y la vara tenía la función, tenía diferentes funciones. Una de ellas era para corregir el camino cuando las ovejitas se querían salir del carril. Agarraba su varita y por ahí les daba de golpecitos, ¿verdad? Leves, ¿verdad? Hay unas ovejas que de plano hay que darles unos buenos varazos para arriarlas, pero yo creo que los pastores a veces damos unos ligeros golpecitos a las ovejitas para que entren al camino, para que no se salgan del redil. Otra función también era para, en los tiempos cuando las ovejas tenían demasiada lana y se acercaba el verano, el pastor utilizaba la vara para partir la lana y también examinar la piel de las ovejas. ¿Cuántos saben que a veces por afuera somos una cosa, pero por dentro, donde nadie ve, somos otra muy distinta, ¿verdad? Lo que somos realmente, las cosas que hacemos que nadie sabe. Y la vara del pastor era fina también en la punta para entrar y partir la lana de la oveja en dos y examinar a profundidad si la piel de la ovejita estaba enferma, si había parásitos, insectos que estaban viviendo, anidando entre la lana porque se enfermaban y esto podía causarles la muerte. También esta vara la usaban como una herramienta de defensa
para ellos contra animales o contra ataques, pero recuerden, una vara pequeña. La otra herramienta que todo pastor siempre tenía era un cayado. La palabra es cayado, es una vara mucho más gruesa y mucho más alta, como un bastón alto, y si se dan cuenta, al final tiene como un ganchito que da forma como en U. Al final, una U. Y la función de este cayado era simplemente guiar a las ovejas. También les servía para marcar una distancia, protegerlas y defenderse el mismo pastor de un animal salvaje. Pero este ganchito, esta parte posterior de este cayado, servía para jalar y rescatar a las ovejas cuando estaban atoradas en el lodo o estaban acostadas y flojas, no se querían parar de su lugar, ¿verdad? Cuando estaban ya muy, muy comidas y reposando y es hora de caminar. Entonces las agarraban del cuello y las jalaban, las rescataban, y también de las patas las podían sacar en lugares difíciles. Entonces Dios le proveyó a los pastores de aquellos años, a los pastores literalmente que cuidaban ovejas, esta herramienta que ellos tenían. Hoy en día los pastores no tenemos estas varas y no andamos agarrando de varazos a la gente, ¿va? Que ganas no nos faltan, oigan. cada pastor que he platicado me dice la misma historia. Ganas no nos faltan, que fuera esto literal. Pero no se puede, ¿verdad? Estamos hablando de que eso es un simbolismo, es algo que tiene una referencia simbólica en la palabra de Dios. Nosotros utilizamos la Biblia como referencia para llevar este rebaño, esta iglesia, en un camino eterno al Señor. Mi función como su pastor es juntos caminar y llevarlos, guiarlos a una vida eterna ahí el cielo. El propósito no es la tierra, el propósito nuestro como pastores, y creo que de cada pastor que he conocido, de cada iglesia que tú puedes conocer, su pastor, los pastores, nuestro propósito y llamado por Dios es guiar a nuestras ovejas hacia la presencia de Dios, a un camino eterno. Y es un proceso que puede durar muchos años, incluso toda una vida, para correr juntos y caminar juntos al Señor. Ahora vamos viendo la parábola de la oveja perdida, porque es una parábola que muchos hemos escuchado. Se encuentra en Lucas capítulo 15. Jesús habló de esto y dice: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso, dice, no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. Oigan, algo que me he dado cuenta, iglesia, en este tiempo, sobre todo en estos últimos meses, 3-4 meses de esta crisis del COVID-19, en donde no tan solo Estados Unidos sufrió una crisis en donde hicieron un lockdown en las calles, cerraron negocios, hasta el día de hoy no han podido reabrir ciertos edificios, incluyendo donde nosotros hacemos iglesia y rentamos domingo a domingo. Están cerrados, no han abierto, no nos permiten rentar, ni siquiera los que están en el norte o más al sur, están completamente cerrados. Salones de fiestas no nos han querido rentar por domingo, quieren un contrato completo de mes a mes, como los localitos en los malls, y esa ha sido una situación muy complicada. Pero a lo que voy con todo esto es que en la iglesia me he dado cuenta de algo, porque esto sucede en todos los países, pero en los países donde tengo amistades y pastores, como en México y aquí en Estados Unidos, donde hemos experimentado la misma crisis juntos, tanto pastores como ovejas, ha sido un bloqueo en donde nos han separado unos de otros, ¿verdad? Y últimamente, en esos últimos meses, he encontrado junto con amigos pastores un síndrome de la oveja perdida en cada iglesia. Yo no sé, pero es como si toda la gente, todas las ovejitas de la iglesia se sienten como que son la oveja perdida, ¿verdad? Yo no sé, pero cuando leo la palabra de Dios, óiganme, yo nada más encuentro una oveja perdida. Así es que si usted me está viendo por su teléfono, por su televisión y está oyendo mi voz, usted no está perdido. La oveja perdida es aquella que no puede ver ni oír la voz de su pastor. Así es que si este síndrome de sentirse la oveja perdida, me perdí en el espacio, me perdí por el COVID-19, la pandemia hizo que me perdiera. Si usted está conectado en este momento, usted no está perdido, ¿me entiende? Estará estancado, estará desanimado, estará dolido, enfermo, estará con incógnitas de la vida, pero no están perdidos. Una oveja está perdida cuando no puede ver ni oír la voz de su pastor. Así es que si me está viendo,
Estamos conectados y no estamos perdidos. Gracias a Dios por la tecnología. Yo no sé qué sería de nosotros si esto hubiera sucedido años atrás, donde el gobierno nos hubiera prohibido vernos, ni siquiera tener acceso unos a otros. ¿Qué hubiera sido si no tuviéramos tecnología? Gracias a Dios por esto. Y de verdad, oramos que Dios nos permita pronto conectarnos en físico, pero si no nos permite rentar un lugar, vamos a hacer actividades para vernos juntos. No se van a escapar de este mes, ¿ok? De noviembre. Ya noviembre no puede ser, ya me cayó el 20. Un mes más y es diciembre y después se nos va el año, Dios mío. Que se vaya primero la pandemia y que abran todas las ciudades, ¿verdad? Pero bueno, seguimos orando. Quiero enfocarme en este tema porque este tema es bien importante. Hay una pregunta, porque es una realidad. La parábola de la oveja perdida, Jesús habla de que las ovejas en verdad sí se pierden, ¿verdad? Yo hago una broma en donde muchos se identifican como ovejas perdidas y no debería ser así, pero Jesús habla claramente y nos dice que las ovejas sí se pierden. Ahora, ¿por qué se pierden las ovejas? ¿Por qué? Esta es la pregunta y este es el tema de mi mensaje el día de hoy. ¿Por qué las ovejas se van de la iglesia? Y es lo que voy a estar compartiendo en este día. Solamente tengo tres puntitos que quiero mencionarles en este mensaje. Es que vamos a meternos de lleno. La primera cosa que yo encuentro en la palabra y en experiencia como pastor también es que las ovejas se pierden cuando son atraídas por algo afuera en el desierto. ¿Ves? De la misma manera que una ovejita en el campo era atraída por un animalito, otro insecto más pequeño, le daba curiosidad ver un color a lo mejor distinto. Yo no sé si las ovejas verán colores o no. Pero en nuestro caso como personas, cuando vemos afuera y estamos viendo constantemente afuera de nuestro rebaño y queremos ir a lugares desérticos, cuando vemos o somos atraídos por algo que vemos afuera en el desierto. Fíjate lo que Jesús habla acerca de las ovejas perdidas de Israel. Jesús le habla a su pueblo, al pueblo de Israel, y les llama sus ovejas perdidas. Vamos a ver esto en Mateo 15, dice: entonces Jesús le dijo a la mujer, me enviaron, Dios lo envió a ayudar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Nosotros somos los gentiles, los que no somos judíos, en pocas palabras. Pero Jesús claramente dice que su misión es ir a las ovejas perdidas de Israel, y habla en este plural, ovejas. ¿Existen las ovejas perdidas? Sí. A las ovejas perdidas que Jesús se refería no le conocían a Jesús, no escuchaban su voz ni sabían quién era Él. Esa es la razón por la que Él vino. Ahora, hablando de por qué se pierden las ovejas se pierden porque son atraídas por algo afuera del desierto. Vamos a ver lo que Jesús también dijo en una ocasión cuando le predica a estas mismas ovejas que Él está diciendo que son perdidas, el pueblo de Dios. Y Lucas capítulo 7 nos dice lo que Jesús dijo: ustedes que salieron a ver al desierto. Cada uno de nosotros tenemos una cualidad: somos tentados por la vista. En un tiempo se creía que solamente los hombres eran tentados por la vista, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice que ambos son tentados por la vista. ¿Me entienden? Aún Eva, cuando vio el fruto, era muy antojable, vio que era muy rico, que era agradable a los ojos. La tentación también entró por la vista. A lo mejor son tentaciones distintas, pero somos atraídos por lo que vemos. Y esa es una realidad. Satanás es un enemigo que no descansa, es un depredador de ovejas y le encanta a Satanás las ovejas favoritas con las cuales quiere alimentarse. Son las que se alejan del rebaño, las curiosas que siempre andan queriendo ver más allá de lo que el pastor les pone un límite para protegerlas. Son aquellas que siempre quieren brincar para el otro lado y correr a lo que está pasando porque hay mucho murmullo de aquel lado, y no se limitan a mantenerse cerca, pegadas a su manada, pegadas a la familia de la iglesia. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña que los deseos de la carne son esa atracción que entra por la vista. Muchas veces estamos inconformes con la vida que estamos teniendo. Muchas veces empezamos a ver que no cambiamos, cuando sobre todo somos muy jóvenes en el Señor. Y al empezar a darnos cuenta de que ya no cambio, en lugar de reflexionar
qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, en lugar de reconocer que no leo la Biblia, que no oro al Señor, que a veces me conecto y no me conecto, que a veces voy y no voy a la iglesia, en lugar de reconocer la verdad, nos es más fácil señalar la hermana, la ovejita gorda, la ovejita blanca, la ovejita negra, la ovejita tal de la iglesia me dañó, me dijo algo, me lastimó, el pastor me jaló muy fuerte del cuello con el cayado porque yo andaba queriendo comer andaba queriendo comer matitas raras en los pastos y me dijo que no. Y cuando, porque se hacen las ovejas, ¿verdad? Y cuando se sienten de esa manera, en lugar de reconocer sus fallas, empiezan a ver a otras áreas. Y dice la palabra que son lugares desérticos. Entonces, la Biblia también nos enseña acerca de esto y lo quiero mencionar en la historia de David. El rey David, un gran rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. En una ocasión él tenía que haber salido a la guerra a pelear. Por alguna razón que solo David sabe, no salió y esto es lo que sucedió. Lo encontramos en 2 de Samuel. En la primavera del año siguiente, que era la época en donde los reyes salían a la guerra, David envió a Moab y a sus oficiales y a todo el ejército para que atacaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. No sabemos por qué se quedó, no sabemos, lo que sabemos es que no tenía pendientes, simplemente se quedó porque me voy a quedar. Él tenía que haber salido con los suyos, él tenía que haber caminado con la manada junto con el rebaño porque él era el pastor, ¿me entienden? En este caso él era el que tenía que estar ahí también. Pero por alguna razón decidió quedarse. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo siguiente. Una tarde después de tomar la siesta, David se levantó y comenzó a caminar por la terraza del palacio. Mientras contemplaba la ciudad, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Obviamente no nos dice aquí la Biblia esta palabra, creo otras versiones lo mencionan más claramente, pero Betsabé se estaba bañando y de la misma manera como nos bañamos hoy en día, nos bañamos sin ropa. David se estaba echando un taco de ojo cuando debería haber estado junto con sus compañeros de guerra en la batalla. Él decidió quedarse y se apartó. Cuando tú y yo estamos aislados, cuando tú y yo tomamos la decisión de apartarnos, escucha esto, iglesia, somos tentados por cosas que están fuera en el desierto, por las cosas que vemos y siempre somos atraídos hacia el pecado. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo quiere aislarte, quiere separarte de la manada, darte cualquier excusa y pretexto injustificable para que lo logre y en ese momento atacarte. Una vez que eres presa del pecado porque te aislaste y es fácil caer en pecado cuando estás solo o sola, en ese momento logró su cometido. Estás muerto, eres un pan comido para el enemigo porque te logró apartar completamente del rebaño. Ahora, no es que no veas dónde está tu rebaño, pero es que te sientes culpable. El pecado en ti, el pecado que el enemigo te ha hecho a caer en él y tú decidiste hacerlo, te sacó completamente de el rebaño. ¿Ok? Entonces Satanás es un enemigo constante que tenemos, que tiene como objetivo engañar y destruir al mayor número de ovejas posible. Nunca se nos olvide. La palabra nos habla de leones, osos, de lobos, pero es Satanás en los tiempos de nosotros el que está constantemente buscar matarnos, destruirnos, separarnos de la palabra de Dios. ¿Sabes? Es mucho más fácil en estos tiempos, como les decía, aún en tiempos de pandemia, culpar al hermanito de la iglesia, culpar al dirigente de mi grupo, culpar al pastor, a los pastores, en lugar de reconocer que soy yo quien no he querido acercarme o no he querido escuchar la voz que el pastor me está diciendo o lo que me está diciendo que haga. Y aquí me lleva al siguiente punto. ¿Por qué se pierden las ovejas? ¿Por qué las ovejas se van de la iglesia? Una realidad también es esta. Número 2. Porque las ovejas no quieren escuchar la voz de su pastor. Ahora, si tienes a tu esposo ahí, dale un codazo y dile, ahí te hablan. Ahora, si tienes a tu esposo a un lado, a tu esposa, regrésasela y dile, te lo dijeron a ti. Así es que vamos a poner atención los dos. Pero una oveja se pierde, iglesia, cuando no quiere escuchar la voz del pastor. No es que no pueda escuchar, no es que tenga una discapacidad y nació sorda. Simplemente decide no escuchar.
Recuerdan, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Es decir, tienen la capacidad de oír, pero la voluntad de ellos decide no seguir la voz del pastor. Y es ahí un problema. Cuando una oveja decide seguir su propia voz o decide seguir otras voces en su vida, no puede estar cerca completamente ni ser cuidada por el pastor, porque el pastor nunca conoce realmente cómo está su situación. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Una vez más vamos a ver la promesa aquí en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Ahora, no tan solo es una responsabilidad de escuchar de cada uno de nosotros como ovejas, de escuchar la voz de nuestro pastor o de nuestros pastores, pero también tomar la decisión de hacer caso y de seguir la voz que nos están indicando o la guianza que nos den nuestros pastores. Muchas veces me he encontrado en mi vida, en mi experiencia personal, como persona, como familia, como miembro de una iglesia, como líder en una iglesia, copastor, también soy una oveja, ¿me entienden? Antes de ser pastor somos ovejas también y somos guiadas por pastores. En ocasiones hay veces que las instrucciones del pastor no cobran sentido a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque para empezar, la oveja tiene una estatura y el pastor tiene otra muy diferente. La oveja no puede ni alcanza a ver todo el horizonte, no puede ver qué hay más allá de sus narices, porque solamente ve a otra oveja al mismo tamaño que ella. Pero el pastor ha sido elevado a una altura diferente por Dios para poder ver más allá de lo que puede ver la oveja. Y es por eso que hay veces que no entendemos la instrucción, no porque no escuchamos, sino porque estamos batallando en por qué me dicen eso si yo no lo veo. La realidad es que no lo vas a ver. Tienes una estatura de oveja, que Dios quiere que crezcamos, sí, pero recuerda, Dios puso a los pastores para cuidarte, para ver más allá, para ayudarte a tomar decisiones correctas basadas en la palabra de Dios, y nuestra función es confiar en ellos. Mientras nuestros pastores o pastores en la iglesia no se salgan de la palabra de Dios, no hay ninguna razón por la cual no debamos oírlos, a menos que haya un problema en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, las ovejas que se van de la iglesia, por cualquier razón que sea, no se van porque están perdidas. Se van porque deciden o decidieron hace mucho tiempo dejar de escuchar la voz de sus pastores, dejar de escuchar la instrucción que se les había dado con tiempo, ¿verdad? En toda esta temporada, familia, en todos estos meses, mi voz para ustedes ha sido a través de yo estar compartiendo a ustedes en ocasiones una llamada por teléfono o un texto, ¿verdad? Igual mi esposa también. Y nuestra voz, ya sea escrita o hablada, siempre ha sido fundamentada en la palabra de Dios, viendo cómo están, ¿verdad? Y una palabra que hemos hablado en esta temporada, es aguantemos, vamos, seamos pacientes, ¿verdad? Creámosle al Señor que Él nos va a sostener en este tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos muchas ovejitas muy impacientes que están nada más mordiéndose las patitas. Mira, ya abrieron allá la iglesia, mira, ya abrieron allá la otra iglesia y la nuestra no abre, y están como que decidiendo a ver si se van a brincar al carril del otro, al rebaño del otro. Y nuestra voz ha sido, hey, Dios está aquí hablando a través de sus pastores. Dios te está queriendo cuidar a través de tus pastores, ¿verdad? Y cuando la oveja toma la decisión de no escuchar la voz del pastor, ¿cómo entonces podemos cuidar de ellos? Es bien difícil. Es verdad que la labor de un pastor no es fácil. Se dice que es uno de los trabajos más complicados o difíciles que existen. Y no porque sea un trabajo físico pesado como andar en el sol, andar cargando cosas pesadas, pero el estrés que existe es muy grande. No por nada Jesús oraba y sudaba gotas de sangre aún por lo que iba a sufrir y el dolor que iba a experimentar. Pero la labor del pastor conlleva una labor que involucra el corazón, sus emociones, su familia, todo lo que tiene para entregarse a sí mismo a la iglesia. Esa es la razón por la cual estamos en Vida Vertical, porque amamos a cada uno de la familia de la iglesia. Y obviamente queremos entregar a Dios cuentas claras de cada uno de ustedes. Y es un proceso que tenemos el honor de caminar con ustedes juntos. Amén. Así es que ya vimos ahí varias opciones. Cuando las ovejas se pierden o se van de la iglesia es porque son atraídas por lo que ven fuera en el desierto y deciden salirse porque las ovejas no quieren escuchar ni seguir la voz de sus pastores o de su pastor. Y cuando no quieren oír, vamos a ver algunos tipos de oídos. Hay ovejas que tienen un oído selectivo. Selectivo es que seleccionan, deciden qué escuchar del pastor y desechan lo que esto no me gustó,
aquí se va para un lado. Entonces, tienen un oído selectivo. Cuando les es conveniente el consejo del pastor, lo toman, pero cuando les incomoda, cuando el pastor les da en el clavo, ¿verdad? Porque ahí hay una herida y quiere tratarla y no me toques ahí, ¿verdad? Porque ahí está la herida fresca o duele. Deciden no hacer caso porque no les conviene lo que les están diciendo. Entonces, aún son ovejas que están ahí en el rebaño, no están perdidas, deciden no hacer caso a toda la voz del pastor. Son selectivas. Una oveja con un oído selectiva nunca va a llegar a ser una oveja madura. No va a llegar a ser una oveja comprometida. Siempre va a estar a medias. Y la palabra bíblica es mediocre, ¿verdad? Siempre va a ser una oveja mediocre. Hace las cosas medio bien, pero también otro puede verlas medio mal. Entonces no queremos ser ese tipo de ovejas. Otro tipo de ovejas que deciden no escuchar ni hacer caso a la voz de su pastor son ovejas que tienen el oído deteriorado. Estas ovejas pueden tener mucho más tiempo en la iglesia, a lo mejor ya tienen muchos años de conocer al Señor, pero viven su vida dentro del rebaño de la iglesia, pero no se acercan mucho al pastor. Muchas veces son ovejas que pueden venir de otras iglesias en donde ya traen experiencias, en donde pudieron haber sido heridos también o lastimados por algún hermano, líder, pastor de una iglesia, y entran con reservas al rebaño. Y muchas veces estas ovejas ya grandes en el Señor, con muchos años de experiencia, no se acercan, y esa es la razón por la cual el pastor no puede examinar sus oídos para saber si no traen una arañita ahí con telaraña sin nido, o traen suciedad o demasiada cerilla que no les permite escuchar la voz del pastor en sus vidas. Es verdad, muchas veces traemos tantas cosas acarreando en nuestras vidas como personas que Dios está hablándonos todos los días, pero aún así podemos decirle a la cara a personas: Dios a mí no me habla. Y esa es una mentira. Dios te habla todos los días. El que tú no escuches es otra cosa, ¿va? Así es que aquí está mi casa abierta. Los que quieren una examinación de oídos, no soy oftalmólogo, o ¿cómo se llama? Los de los oídos, no tengo idea. No soy doctor de oídos, pero soy pastor que puedo detectar cuando hay algo tapado ahí, y si quieren podemos ayudarles. Estamos aquí para servirles, iglesia. Pero fíjate lo que dice la palabra hablando respecto a esto. Dice Hebreos: obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Cuando Jesús nos habla esto, cuando Dios nos habla esto en su palabra, dice: obedezcan a sus pastores. ¿Sabes que el obedecer o sujetarse a los pastores no es una opción para Dios? Al decírtelo a ti y a mí, es un mandato de Él. Y poniéndolo en perspectiva con ovejas, en este sentido, como Dios nos ve a la iglesia como su rebaño y como sus ovejas, sujetarse al pastor es una acción, es una decisión de las ovejas maduras, porque saben que el pastor conoce, han experimentado, saben que se mantienen en la palabra y las guía por pastos que van a alimentarles, ¿verdad? Saben que van a llevarla a tomar aguas limpias y no sucias. Cuidan de que el agua que tomen no sea pisoteada por las mismas ovejitas que entre las patas traen también excremento de oveja, y cuida todas esas cosas también. El excremento de oveja es el chisme y la santa murmuración que existe en todos lados, ¿verdad? Y cuando una ovejita no quiere hacer caso, siempre anda pataleando, anda arriba de su propio estiércol, anda caminando, y no se da cuenta que cuando llegan al bebedero ensucian el agua y todos toman del mismo agua sucia. Entonces es la función de un pastor. Una oveja muchas veces no va a reconocerlo porque no tiene la capacidad todavía de reconocer esos problemas. Tiene la capacidad de oír y tiene la capacidad de decidir. ¿Qué estás oyendo y a quién estás oyendo y qué estás decidiendo con respecto a lo que escuchas? Es una buena pregunta. Y quiero tocar un punto rápido. Sé que me estoy extendiendo un poquito, ya se me está acabando, de hecho, el tiempo. Pero hay ovejas que llegan a la iglesia que vienen de otras familias, de otras iglesias, de otros rebaños, vamos a llamarlo así. Y todas, obviamente, con el proceso que han venido, son bienvenidas. Obviamente, cuando ya no están congregándose en un lado, cuando dejaron de congregarse en un lado, lo que sea que haya pasado, mientras no haya ningún problema con sus pastores y quieran integrarse a la iglesia porque ya no están involucradas en ningún lado, obviamente, son bienvenidas. Y son ovejas que llegan a la familia de la iglesia. Y está bien recordar a los pastores que hemos tenido en el pasado. Toda oveja debería de honrar, declarar bendición sobre cada pastor que Dios le ha permitido tener. Entonces sí se puede recordar a los pastores
pasados porque fueron un ejemplo a seguir. A lo mejor no fueron pastores, fue una hermana, un hermano, un hombre de una iglesia que te ayudó, que estuvo contigo orando. Se puede recordar a esas personas. También se recuerda con cariño a las amistades o líderes que tuvimos en otros lados. No necesariamente fue un pastor, pero fue un amigo de la iglesia el que me ayudó a salir de una atadura que yo tenía, un pecado sexual que no podía dejar, y estamos agradecidos. Pero todos ellos nunca van a suplantar o van a ser más importantes que la voz presente de tu pastor que tienes en este momento. ¿Ves? Dios nos llama a honrar a las autoridades, pero la única voz que somos llamados a seguir es su voz, obviamente a través de la voz de nuestros pastores presentes en donde nos estamos congregando. Esa es la razón por la cual cada pastor tiene cuidado cuando una ovejita dice: pastor, va a haber un evento en esta iglesia, ¿verdad? Y como pastores tenemos que examinar qué palabras se están enseñando en esa iglesia, porque la ovejita no distingue muchas veces entre una doctrina sana y una no sana. El hecho de que salgan en la televisión o tengan un canal de YouTube, una página de Facebook o muchos seguidores no significa necesariamente que tienen una doctrina sana. Ahora, la mayoría de las iglesias sí las tienen, pero no sabemos exactamente el contexto en donde van a estar y muchas veces terminan confundidas. ¿Por qué el pastor predica que aquí tenemos que dar $1,000 si queremos entrar en este asiento, y mi pastor en Vida Vertical nunca predica de eso, ¿verdad? Como que debería predicar o no debería de predicar. Y hay de todo, créanme, hay de todo y causa confusión. Y eso es solamente un ejemplo nada más chistoso, pero en realidad sí hay doctrinas que causan mucha confusión, que dices: ah, caray, esto ya me hice bolas, ya me confundí. Ya cuando escuchas a tu pastor ya no sabes qué creer porque has estado decidiendo por ti qué hacer, no siguiendo la voz ni la instrucción de tu pastor. Vuelvo a aclarar, no tiene malo que vayamos a eventos. Nosotros como iglesia vamos a eventos de iglesias más grandes, llevamos a nuestros jóvenes, pero siempre estamos seguros y conscientes de a dónde vamos porque conocemos el lugar o conocemos a los pastores, escuchamos la doctrina, las enseñanzas y sabemos que es un lugar donde podemos ir. Pero no significa que me añado a su rebaño, simplemente voy por un propósito determinado y regreso a mi iglesia. Amén. Así es que vamos a seguir avanzando porque muchas veces pensamos que Dios no tiene, que Dios no nos deja, o por qué no nos deja Dios meternos en diferentes lados. ¿Por qué a veces Dios no nos da la libertad de hacerlo? No es que Dios nos prohíba, familia, es que Dios nos pone límites sanos para no perdernos ni extraviarnos en este camino que llevamos la iglesia. Amén. Muchas veces cuando ya tenemos tiempo en el Señor, nos sentimos como que empezamos a pensar que a veces no me cuidan en mi iglesia o no somos cuidados en la iglesia como debería. ¿Sabes? Cuando yo he escuchado estas cosas en otras iglesias, en lo personal, recuerdo también cuando era copastor en otra iglesia, ovejitas venían y me decían: es que no me siento que el pastor me cuida, ¿verdad? La mayoría, si no es que casi todas las veces, no eran ovejitas nuevas, eran ovejas que ya tenían años de conocer al Señor y cada oveja siempre ya había tenido otro pastor antes que el presente, y son ovejas que a veces ya vienen con daños en el corazón, vienen con daños en su vida espiritual y sacan y expresan de esta manera su situación o a veces frustraciones en la vida o en su comunidad de la iglesia. ¿Ves? Nosotros como pastores tenemos un cuidado, hemos creado una manera de cómo cuidar a la familia de la iglesia, cuidarles a cada uno de ustedes. Es la razón por la que tenemos grupos Conéctate, para que se puedan conectar cada semana y sean cuidados, sean aconsejados, sean pastoreados, ¿verdad? Mi esposa y yo como pastores ponemos dirigentes, tenemos líderes en la iglesia que hemos enseñado, les hemos dicho que nos apoyen para cuidar la iglesia también. Entonces no es que la iglesia no tenga cuidado de las ovejas. Yo honestamente no creo, o no es que no existe el cuidado pastoral, más bien es que la oveja a veces no se quiere dejar cuidar. Si somos realistas, muchas veces la oveja no le gusta como el pastor le dice que tiene que ser el proceso de ser cuidada. Y cuando la oveja espera que el pastor haga eso porque vio que en otra iglesia lo hacían, porque su primer pastora o la primera persona o aquel primer pastor así lo hizo, esperan que todos los pastores sean iguales como en ese tiempo, y a lo mejor ya pasaron décadas, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Muchas veces no es que no haya un cuidado en la iglesia por parte de los pastores. En muchas veces la realidad es que la oveja no quiere dejarse cuidar o pastorear, ¿verdad? Y inciso C, porque una oveja a veces decide no escuchar la voz del pastor también, es porque deciden brincar
a otra iglesia, andan brincando de iglesia en iglesia. Este tipo de ovejas nunca echan raíces en un lado, les cuesta. Una vez que tienen desarrollado ese oído selectivo, cuando escuchan algo que no les gusta, cuando el pastor les confronta con algo que no les gustó, que les partieran la lana el 2 y que les sacaran la garrapatita de ahí pegada, ¿verdad? Porque dolió, en ese momento deciden, ya no me gustó aquí, ya no me gustó cómo me dijo las cosas el pastor, ya no me gustó cómo la pastora Sandra me dijo que tenía que hacer esto, y deciden brincar de iglesia en iglesia. Sabes, en nuestra experiencia hemos conocido varias personas de ese tipo, y lamentablemente no son pocas, son bastantes personas que al brincar de iglesia en iglesia simplemente están hasta que algo no les gusta, ¿verdad? Y en ese momento lamentablemente llega a haber personas que toman la decisión de no tener un pastor el resto de sus vidas. Hemos conocido a esas personas, ¿sabes qué? Y viven su vida felices entre ellos y Dios nada más, pero no se someten a nadie, viviendo fuera de la voluntad de Dios, siendo presa fácil de hombres o personas que quieren atacarlos, trasquilarlos, desgreñarlos, estafarlos con doctrinas extrañas, porque solamente aceptan lo que les conviene a su manera. Y es un peligro, familia. Y la última cosa, y estoy terminando con esto, ¿por qué las ovejas se van de la iglesia? Porque las ovejas no están suficientemente apegadas al pastor y a las demás ovejas. Recuerda, es una decisión. Dios dice, yo hablo, las ovejas oyen mi voz, las conozco y ellas me siguen. Es una decisión caminar y acercarte hacia donde esté el pastor. La función del pastor no es estar atrás de la oveja empujándola, como muchos tienen ese concepto equivocado en la iglesia. Es que el pastor no está aquí sacándome del apuro. El pastor no está aquí empujándome porque soy necio y él tiene que empujarme. La función del pastor era caminar delante de las ovejas. Él llamaba y las ovejas lo seguían. Nunca la función del pastor es empujar. Es la función de los arrieros. Y vamos a ver ese detalle la siguiente semana. Y vamos a ver definiciones de ovejas en la siguiente semana, la siguiente predicación. Pero esa es la función del pastor, caminar delante siempre de las ovejas, poniendo una guianza en todo momento. Amén. Así es que quiero leer unos últimos versículos antes de concluir, porque esto es muy importante, familia. Hay muchas personas que se vuelven ovejas independientes y autosuficientes. Y cuando la oveja no está apegada a sus pastores lo suficiente, por cualquier razón, lamentablemente es porque han estado escuchando voces de otras personas que consideran que son sus autoridades o sus pastores en este caso, aunque no tengan el título de un pastor. Muchas veces este tipo de personas se juntan con otros grupitos cristianos que tampoco tienen un pastor encima de ellos. Y quiero tocar este tema, esto es muy delicado, pero es una realidad. Es muy común, es muy normal encontrar de repente grupos de mujeres en las ciudades. Donde yo estaba en la ciudad antes, había algunos grupos de estos. Aquí en Houston, hay bastantes grupos de esos, de mujeres que no tienen pastores. Simplemente son mujeres que se dedican a leer la palabra, pero no están sometidas a ningún pastor. Normalmente las ovejitas que no están apegadas a los pastores ni a las demás ovejas del rebaño son ovejitas que conviven con grupos, porque conviven con estos grupos en donde no les ponen límites. Aquí no me dicen hasta dónde tengo que ir y no me tengo que ir. Aquí el pastor no me dice que me tengo que quedar en la noche en la cerca. Aquí yo tengo libertad de brincarme en la cerca cuando yo quiera, porque no tienen un pastor. Pero estas ovejas son las más dañadas, las más expuestas al enemigo, porque no tienen a nadie que les cuide. Ellas solas piensan que se cuidan a ellas mismas, cuando en realidad se están dañando. ¿Ok? Entonces quiero terminar leyendo, porque el apóstol Pablo advierte a Timoteo de esto y dice: también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa. Y quiero que cuando vean estas terminaciones en A, lo apliquen a la oveja. La oveja será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, o en este caso estamos hablando de pastores, ingrata e impía. Serán tan duras de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosas, hablando de ovejas, inmorales, crueles y opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundas, vanidosas y preferirán los placeres que entran por la vista, lo que el mundo ofrece, antes que a Dios. Aparentarán ser religiosas, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con estas gente. ¿Sabes? La causa
de que las ovejas o una oveja no logra pegarse a sus pastores ni a las demás ovejas del rebaño es porque están apegadas a algo más o a alguien más por mucho tiempo, y cuando vienen al rebaño de la iglesia, a la familia, no lo quieren dejar, no lo quieren soltar. Y cuando como pastores decimos tienes que meterte a la familia y te aconsejamos retirarte de este grupo, algunas de esas ovejitas no están dispuestas a hacerlo. Se quedan un tiempo en el rebaño y después, como no les gusta la instrucción del pastor, no están dispuestas a dejar ese grupito que no tiene pastor por años, deciden alejarse, ¿verdad? Entonces, no es tan solo la guianza del pastor, es la decisión de la oveja de someterse y ser guiada por un pastor. Amén. Sabes, la Biblia nos muestra con tanta evidencia de que nadie que se identifica como oveja tiene la capacidad de madurar alejada de un pastor. Es imposible. Aún mi esposa y yo como pastores no podemos crecer ni madurar si no estamos sometidos a mentores o pastores en nuestra vida. Sandra y yo tenemos mentores, tenemos amigos pastores, pero cuando se trata de decidir algo, ya sea en nuestro matrimonio o algo importante también en la iglesia que no sabemos qué hacer, sometemos nuestra decisión a pastores que hemos asignado en nuestra vida por años, desde que fundamos la iglesia. No somos pastores que no tenemos pastores, somos pastores que tenemos muchos amigos pastores, pero hemos determinado una pareja de ellos que son la que nos va a decir esto así, me guste o no. Y mi esposa es testigo. Ustedes mujeres pueden escribirle, preguntarle. Hay veces que el pastor Carlos y Julieta son esos pastores y mentores también, me ha dicho cosas que no me gustan porque tengo que tomar decisiones respecto a algo y no me gusta la decisión que tengo que tomar, pero yo decidí someterme a su voz. Decidí someterme a su consejo, a su instrucción, y escucho la voz y decido seguir la voz, decido seguir la instrucción. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Familia, a la verdad no existe un pastor perfecto, no existe la iglesia perfecta y definitivamente no existen las ovejas perfectas. Esa es la razón por la cual Jesús es el único buen pastor, el único pastor perfecto, ¿verdad? Y aún estoy seguro que los discípulos todavía se quejaban unos con otros por algo que no les gustaba. Pero cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, tenemos pastores que nos cuidan y nos protegen, sea que nos guste o no nos guste la manera en la que ellos han decidido que así sea en la iglesia. Nuestra función, la función de una oveja, es escuchar la voz del pastor y seguirla. Es la única manera en la que podremos estar completamente cuidados. Jesús compara esto una vez más: ciertamente yo soy la vid. En pocas palabras, el pastor. Ustedes son las ramas, son las ovejas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta es la razón por la cual una oveja que se considera a sí misma una oveja en la familia de la iglesia no puede madurar ni crecer en el potencial que Dios la ha llamado a crecer si no tiene un pastor. Y hay algunas personas que pueden decir: pero mira, Pastor Robin, hay tantas personas allá afuera que ni se van a la iglesia ni dan dinero a la iglesia, y mira cómo tienen dinero, mira las casonononas que tienen ellos, mira el éxito, lo exitosos que son. ¿A poco eso no es verdad? Sí, tienen éxito a los ojos del mundo, pero escucha, si estas personas mueren, ¿a dónde crees que van a parar? ¿Tú quieres ese destino? ¿Tú quieres ese estilo de vida? Robando, estafando a gente para lograr tener cosas que no tiene. Hay gente que tiene las cosas de manera honrada y se han ganado lo que tienen, pero alejado de Dios. Tú no vas a entrar al cielo. ¿De qué te sirve ganar riquezas, terrenos, propiedades aquí en la tierra? Declarar que no necesitas un pastor ni seguir la Biblia para poder tener éxito en la vida, pero no vas a tener éxito en el reino de Dios. Dice la Biblia que separados de Dios nada podemos hacer. Dice otra versión: nada somos y nada podemos hacer. Quiero terminar leyendo una última vez este pasaje. Quiero que lo lean conmigo. Dice la Biblia: Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sabes, como pastores quiero decirles algo. Esto es algo hablando de corazón a corazón. Hay ovejas que oyen mi voz. Dice Jesús que las conoce. Hay ovejas que mi esposa y yo no conocemos. No es que no sepamos sus nombres, no es que no sepamos dónde viven. Han venido a nuestra casa a comer, hemos ido a casas de ellos a comer, pero no les conozco.
Conocer a una persona puede tomar años. Conocer a una persona no es tan solo saber qué tipo de color tiene su piel, qué idioma habla, cómo se llama, su segundo apellido. Eso no es conocer a una persona. Conocer a una persona es realmente quién es la persona. Y para conocer a la persona, la oveja tiene que estar dispuesta a abrir su corazón, confiar el corazón a sus pastores y decir: ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, pastora Sandra? Esto es lo que estoy batallando en mi vida. Esto ha sido lo que el diablo me ha traído anclado y atado por muchos años. Hay tantas ovejas en la iglesia que conozco de vista, pero no conozco su corazón. Y esa es la razón. Muchas veces no podemos atender una herida, no podemos atender una infección, porque la oveja tiene una abertura aquí, pero cada vez que queremos levantarle el suéter para decir: mira, esta herida, se lo tapa porque no quiere ser descubierta. Hay una responsabilidad de los pastores de cada iglesia, pero también hay una responsabilidad que Dios va a pedir cuentas a cada oveja por no estar dispuesta a exponer para que el pastor o la pastora puedan curar, limpiar, sanar y levantar esa oveja que estaba caída. Así es que todos tenemos una responsabilidad, familia. Cada vez que ustedes nos han escuchado a mí y a mi esposa en esta temporada, no hay una razón para que ninguno de ustedes se sienta perdido. No hay ninguna razón. El enemigo ha querido meter una mentira a toda iglesia. Cada pastor que escucha es lo mismo. En cada iglesia las personas se sienten que son la oveja perdida. Y no es verdad, porque no están abandonadas. Cada semana, domingo a domingo, me he parado delante de ustedes compartiendo el domingo diciendo: aquí estamos. Si necesitas oración, aquí estamos. Déjame saber, escríbeme. Esa es la voz de tus pastores. Llámame, visítanos, ven, haz algo al respecto. No te quedes sentado. Las ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Es una relación y me siguen también. Es una decisión y es una relación bilateral. Familia, seguimos aquí. No nos hemos ido, no nos vamos a ir. Y yo creo que juntos vamos a salir vencedores de esta crisis que han determinado que es una pandemia, ¿verdad? En este 2020. Pues si nos mantenemos juntos y somos fieles a la voz de Dios en nuestra vida. Amén. Es que no te pierdas la próxima semana. Quiero terminar orando con cada uno de ustedes que estás ahí en tu lugar. Simplemente cierra tus ojos. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde, porque eres fiel para con nosotros. Gracias porque tú tienes una palabra para nosotros en donde nos hablas cada semana al corazón lo que necesitamos escuchar. Gracias porque nos alimentas cada vez de maneras que a lo mejor no me gusta comer esto o soy selectivo en lo que me gusta alimentarme, pero gracias porque tenemos pastores y líderes que cuidan de nosotros, Señor, que oran por nosotros, Señor. Padre, yo te pido por cada familia de la iglesia, Señor, que el enemigo no tenga ninguna autoridad de traer un engaño, traer una mentira, Señor, traer una palabra distinta a la que como pastores hemos estado hablando en esta temporada, Señor. Y yo te pido que tú seas que eres el buen pastor, cuides de cada uno de nosotros en este tiempo. Oro por sanidad, Señor, oro por milagros en cada uno de ellos, Señor, y oro porque tengamos un corazón contrito y humillado delante de ti, un corazón que esté dispuesto a revelar aquellas cosas que solamente podemos contar a personas como nuestros pastores de confianza, Señor. Te doy gracias por cada familia en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Familia, no se pierdan la próxima semana. Nos vemos el viernes. Conéctense. Seguimos con el Facebook Live con la nueva serie que estamos hablando de protegiendo a nuestros hijos de los peligros online y aún redes sociales. Que no se lo pierdan. Seguimos platicando de esto. Dios les bendiga. Que pasen una excelente tarde y seamos fieles al Señor en todo momento. Gracias.